¿Qué tal, comunidad de Estudia? Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un tema que puede sonar un poco intimidante: el derecho sustantivo, o de fondo, y el derecho adjetivo, que también se le conoce como procesal o formal. Pero no se preocupen, al final de esta charla van a ver que es tan sencillo como entender las dos partes de una película. Por un lado, la trama, y por otro, el guión que la hace posible. Muy bien, para meternos de lleno en esto vamos a usar una analogía que creo que les va a gustar mucho. Pensemos en el mundo del derecho no como algo aburrido, sino justamente como el proceso de crear una gran película. A ver, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente hace a una película? ¿Es la historia? ¿No? ¿Los héroes, los villanos, el problema que tienen que resolver? ¿O son más bien las instrucciones del director? Los ángulos de cámara, los diálogos exactos que deben decir los actores. La respuesta, como ya se imaginarán, es que se necesitan las dos cosas. No hay una sin la otra. Y esto nos lleva justo al punto. Por un lado, tenemos la trama, los personajes, sus derechos, los conflictos, digamos, la sustancia de la historia. Pero por otro lado está el guión técnico, las escenas, los pasos, el cómo se va a contar esa historia para que funcione. Es el qué contra el cómo. Pues, sorpresa, en el universo de las leyes pasa exactamente lo mismo. Hay un conjunto de normas que nos dice qué derechos y obligaciones tenemos y otro conjunto de normas que nos explica cómo podemos hacer que esos derechos se respeten en la vida real. Ahora sí, vamos a ponerle los nombres correctos a las cosas. Los abogados le llaman a esto el fondo y la forma. Suena muy formal, pero la verdad es que ya tenemos la idea principal gracias a nuestra analogía del cine. Empecemos con el derecho sustantivo o de fondo. Esta vendría a ser la trama de nuestro sistema legal. Son las leyes que nos dicen cuáles son nuestros derechos y obligaciones fundamentales: el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión. Básicamente define las reglas del juego en la sociedad. Y luego tenemos a su compañero inseparable, el derecho adjetivo, también llamado procesal o formal. Y si el otro era la trama, este es el guión técnico. No nos dice qué derechos tenemos, sino que nos da el mapa, el paso a paso de cómo reclamarlos ante un juez. Es literalmente el instructivo para buscar justicia. Miren, esta tabla lo resume todo de una manera súper clara. El derecho sustantivo, el de fondo, te da el derecho. El adjetivo, el de forma, te da el cómo hacerlo valer. Por ejemplo, el Código Penal, que es sustantivo, dice que matar es un delito, pero es el Código Procesal Penal, el adjetivo, el que establece cómo se debe investigar, cómo se debe juzgar y cómo se debe sentenciar a quien comete ese delito. ¿Ven? No pueden vivir el uno sin el otro. Ok, ya basta de teoría. Vamos a ver cómo estas dos ramas del derecho bailan juntas en un caso de la vida real. Imaginen la siguiente escena. Pedro publica un artículo en un periódico lleno de insultos contra Rodrigo. Aquí, inmediatamente entra en juego el derecho sustantivo. El Código Civil nos dice que todos tenemos derecho a nuestro honor y que si alguien lo daña, tiene la obligación de repararlo. La trama está clarísima. Rodrigo tiene un derecho y ese derecho fue violado. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Está muy bien tener la razón, pero ¿y ahora qué? Rodrigo no puede simplemente ir a buscar a Pedro y exigirle una disculpa o dinero. Necesita un camino, un proceso formal para que su derecho se convierta en algo real. Y ese camino, ese mapa, se lo da el derecho adjetivo. Este derecho le va a decir a Rodrigo exactamente qué hacer. Primero, cómo presentar una demanda formal y ante qué juez. Segundo, qué pruebas puede usar y cómo debe presentarlas. Y tercero, cómo se llega a una sentencia y qué puede hacer si el resultado no le parece justo. Es el manual de instrucciones de la justicia. Esta frase es perfecta porque lo resume todo. El derecho adjetivo no se mete a decir qué es justo o injusto. Esa es la chamba del derecho sustantivo. La misión del derecho adjetivo es otra, pero igual de importante: asegurarse de que el camino para pedir justicia sea ordenado, claro y justo para todos. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola idea, es esta. No podemos ni siquiera pensar en un tipo de derecho sin el otro. No compiten entre sí, son socios. Piénsenlo así. El derecho sustantivo sin el adjetivo sería como tener un mapa del tesoro, pero sin ninguna pista de cómo leerlo.
puras buenas intenciones. Y el derecho adjetivo, sin el sustantivo, sería un camino perfectamente señalizado que no lleva a ninguna parte. Son, literalmente, las dos caras de la misma moneda que llamamos justicia. Y bueno, les dejo con esta reflexión final. Si la ley de fondo nos da la razón, pero el proceso, la forma, falla, ¿podemos decir que de verdad se hizo justicia? Un sistema justo necesita no solo buenas leyes, sino también buenos procedimientos. Esperamos que este análisis les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que este es contenido realizado por Estudia. Si les gustó, compártanlo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, YouTube y Facebook. ¡Hasta la próxima!